en Long Beach, California. En sus cubiertas y sus pasillos, la gente ha visto y escuchado cosas que no pueden explicar. He estado aquí 14 años y tuve la primera experiencia de ver lo que pensé era un fantasma. Era una mañana de diciembre, estaba trabajando y por alguna razón tomé una taza de café. Salí a la mesa y había una señora sentada allí. Estaba fascinada con su vestido. Parecía un tipo de cóctel de los años 40. Cabello oscuro, enrollado a los lados, sin maquillaje, parecía muy pálida, pero no vi un movimiento. Dejé la mesa, caminé unos 3 metros, me di la vuelta porque quería ver de nuevo y no había nada. Soy la última persona que debería haber tenido estas experiencias. Soy escéptica. Un día estaba en las escaleras de la piscina y de reojo vi a una mujer, quizá de unos 70 años, en blanco y negro. Así que bajé las escaleras y rodeé la columna esperando encontrarla. Y no estaba ahí. Fue cuestión de segundos, no pudo haber ido a ninguna parte. Otros, además de Carol y Nancy, dicen que han visto o escuchado fantasmas en la piscina del Queen Mary. ¿Cómo explicamos estos avistamientos por personas equilibradas? ¿Podrían ser el resultado del poder de la sugestión, estimulado por una ubicación misteriosa? Algunos parapsicólogos creen que todos los lugares están embrujados. Es decir, retienen recuerdos de eventos pasados que algunos con sensibilidades psíquicas o SP experimentan como fantasmas. Cualquiera que sea la explicación, el Queen Mary parece estar habitado por algo etéreo que se ha visto y oído, pero no se explica. El Queen Mary hizo su viaje inaugural el 27 de mayo de 1936 y transportó a la élite de ambos lados del Atlántico. Durante 5 días, el Queen Mary fue una fiesta flotante, un símbolo de viajes de lujo. The Queen Mary takes me. En la Segunda Guerra Mundial, el Queen Mary se convirtió en un barco de tropas. Debido a su fantasmal camuflaje gris, fue apodado el Fantasma Gris. Después de la guerra, volvió a su antigua gloria y cruzó el océano un total de 1001 veces. En los 30 años que el barco estuvo en el mar, fue testigo de 4 nacimientos y al menos 49 muertes registradas. Después de su llegada a Long Beach, una de las primeras personas en trabajar a bordo fue el ingeniero marítimo John Smith. Parte de mis deberes era verificar y conocer el barco, por lo que exploré por las tardes cuando el trabajo de mi día normal estaba terminado. Su trabajo lo llevó a las regiones remotas de la proa. Me preguntaba qué... Y durante 2 meses escuchó algo donde solo debería haber habido silencio. Escuchó el sonido del metal rasgándose, el agua corriendo y luego hombres gritando. Parecía que se había roto el casco. Fue espantoso. Fui a la sección de la proa del barco. El sonido estaba aquí, pero no había agua y nada que lo causara. No creo en cosas sobrenaturales, pero en todas mis experiencias como ingeniero marítimo no había visto algo así. Años después, Smith leyó sobre una tragedia, la colisión accidental del Queen Mary con un crucero llamado Curaçao. Unos 300 hombres fueron asesinados. La proa del Queen Mary cortó el Curaçao a la mitad. Después de leer el artículo, estaba conmocionado y abrumado, porque el área en la que escuché el torrente de agua era la misma área que resultó dañada cuando el barco golpeó el Curaçao. Dije, así es como habría sonado, y sentí que estuve ahí en ese momento. Pero no podía ser. Fue hace 30 años. No podía ser real.
Con los años, se han reportado avistamientos. Una noche, en la zona de la piscina, una supervisora, Kathy Love, y un compañero escucharon sonidos misteriosos. Bien, después Bien. de eso te dedicas- Entramos en la piscina y ¿Y los suministros? escuché risas, el sonido de un niño jugando en la zona. Y en ese momento noté que había salpicaduras. Se detuvieron. Las risas continuaron y observamos las huellas de un niño que entraba al vestuario. Sé que vi lo que vi. No estoy segura de por qué lo vi, pero estaba allí. Han ocurrido varios encuentros inexplicables en la profundidad de la nave, cerca de la sala de máquinas. Aquí, en 1966, durante un simulacro de incendio, un hombre llamado John Pether murió aplastado por una puerta hermética. Algunos creen que Pether sigue en el cuarto de máquinas. ¿Dónde dijeron que estaba? Estaba en el cuarto de máquinas en toda esta área. Tanto los miembros del tour como los empleados han experimentado cosas aquí. ¿Overol azul y barba? Sí, dijo que llevaba overol azul y tenía barba, y 2 grupos de turistas lo decían. Tuve una segunda experiencia en el cuarto de máquinas. Eran las 5:30 o 6 de la tarde. Trabajaba como guía principal. Mi trabajo era cerrar la ruta del recorrido y asegurarme de que no quedara nadie. Y no sé por qué me di la vuelta, pero lo hice y detrás de mí en el escalón había un hombre. Tenía un overol azul y estaba sucio. Cuando me hice a un lado, él no estaba allí. Se había ido. No creo en historias de fantasmas que otras personas hayan inventado. Solo sé lo que vi y solo creo lo que vi con mis ojos. El mes pasado, Misterio sin resolver llevó al Queen Mary un equipo de expertos que han pasado décadas investigando fantasmas. Con un sofisticado equipo de grabación, intentarían verificar las historias de los testigos. Sonaba y tan pronto llegué a la esquina comenzó de nuevo. Él entró y salió. El danés William Roll es una de las autoridades mundiales en poltergeists. Desapareció. Me preguntan, ¿crees en fantasmas? Y lo que espero que pregunten cuando termine es, ¿hay fantasmas en esta nave? Y son preguntas que no puedo responder. Creo que no. Tony Cornell ha investigado la actividad paranormal durante 20 años. Soy escéptico, pero al mismo tiempo debo tener en cuenta que otras personas muy sensatas han visto y experimentado cosas. Las apariciones, creo, son las más interesantes. Las cosas en la piscina y en el cuarto de máquinas parecen ser casos repetidos con tanta frecuencia que deben ser genuinos. Cornell instaló su equipo de vigilancia. William Roll dirigió un equipo de psíquicos. Los 6 afirmaron no saber nada sobre la historia del barco o sobre los acontecimientos. Armados con mapas y su sensibilidad psíquica, fueron en direcciones diferentes, solos. Después de la búsqueda, los psíquicos se reunieron para comprobar notas. Algunos no tenían nada que informar. Otros percibieron una gran actividad que coincidió con los informes de testigos. La proa de la nave, ¿mencionaste algo sobre una colisión? Sentí una colisión. Ya veo, Lo sentí. La impresión de una colisión. ya veo. ¿Conoces la historia del Queen Mary? No, ¿Segura? no, Bien. pero sentí el movimiento de la nave. Sentí un golpe brusco, las sensaciones en el cuerpo y escuché pasos. Ya veo. Vayamos al siguiente. En el cuarto de máquinas, un psíquico sintió una tragedia hace 20 años. Janice, ¿describirías tu experiencia en esa área? Sentí que había, no lo escuché físicamente, solo sentí un golpe rítmico, como si alguien tuviera una llave inglesa o un pedazo de hierro golpeando. Una llave. Una llave. Una llave. Bien. Ese fue el... No un martillo. No, una llave.
Al parecer, Es un hecho que algunos psíquicos logran sentir cosas y no sabe cómo lo hicieron. Pero debes sospechar, porque hay algo llamado retroefecto. He encontrado que han leído lo que necesitan en el diario. Un investigador encontró algo. Mientras William Roll inspeccionaba el área de proa, escuchó sonidos inusuales que no pudo explicar. Hubo un sonido, dos hombres hablando, y lo escuchó el guardia de seguridad que me llevó, y yo también. Y parecía venir de los niveles inferiores de la proa. ¿Escuchas algún sonido de En 30 años, fue la primera vez que Roll escuchó un sonido inexplicable que había sido reportado por un testigo. En este caso, cree que lo que percibió fue genuino. Roll colocó una grabadora activada por voz en la proa, en el lugar donde se escuchaban las voces. Son las 3:15 AM. Durante la mayor parte, esto fue lo que se grabó. Nada. En la mañana, durante 2 minutos completos, la grabadora recogió sonidos donde no debería haber ningún sonido. Esta es una versión condensada de la cinta VA. La proa había sido sellada. Intentaron duplicar los sonidos por medios mecánicos. No tuvieron éxito. Lo que podemos concluir es que es una fuente física para los sonidos. Ahora, ¿es parapsicológico o tiene otro tipo de fuente? Y eso sigue siendo incierto. El hombre que tuvo la experiencia, desde la historia registrada, es una experiencia humana. Continuará sucediendo y alguien tendrá que revisarlo. Es un desafío y es un misterio que debe resolverse. ¿Qué puede explicar estas apariciones? ¿Imaginación hiperactiva? ¿Una búsqueda de publicidad? ¿O algo más intangible? ¿Algo sobrenatural? ¿Está encantado el Queenberry? No podemos decir sí, pero no podemos decir no. Misterios sin resolver. Buscado. 27 de febrero 1978. Tellico Plains, Tennessee. ¡Ayuda! En un auto estacionado, Roxanne Woodson, de 16 años, luchó contra un hombre llamado Joe Shepard. 2 amigos observaban desde el asiento trasero. Roxanne escapó y corrió en la noche. Joe la persiguió. Roxanne nunca regresó. Cuando Roxanne no regresó, su familia comenzó a preocuparse. Aprietas las manos y no hay salida. No hay alivio. Porque no está, se fue. Y no sabes qué pasó. Está fuera y no puedes contactarla, no puedes ayudarla. Después de 10 años, el caso de Roxanne Woodson persigue a su familia y a todos los que viven en Tellico Plains. Por semanas no hubo rastro de Roxanne. Con la investigación, la policía se convenció de que la última persona que la vio, Joe Shepard, es un asesino psicópata. La noche después de que Roxanne fuera reportada como desaparecida, la policía fue a la casa de Joe Shepard para interrogarlo. Iré por mis zapatos. Sí, vaya por ellos. Los oficiales esperaron mientras iba a su habitación a ponerse ¿Para qué lo botas. necesita? El fiscal solo quiere hablar con él. ¿De qué quiere hablar con él? Joe ya habló con él. Joe tomó una escopeta. ¡Tiene un arma! Los oficiales dispararon ¡Vamos! 2 tiros de advertencia. Después de una lucha, le arrebataron el arma y fue llevado para ser interrogado. ¿Cuándo viste a Roxanne Woodson? La historia de Joe fue que había intentado seducir a Roxanne y que ella se había enojado. Por su persistencia, salió del auto, corrió por el bosque, él salió tras ella. Joe volvió y les dijo a sus amigos que había intentado alcanzarla y que no sabía a dónde había ido. Joe fue fichado por agredir a un oficial, pagó la fianza y fue puesto en libertad.
Por varios días, 60 personas recorrieron el bosque en busca de Roxanne. Joe se unió voluntariamente. La policía llevó perros para seguir el olor de Roxanne. La rastrearon por pocos metros y luego el rastro se detuvo. Los buscadores no encontraron rastro de Roxanne y la familia de la chica entró en pánico. Caímos de rodillas y dijimos, Dios, no, no ella. Amaba a su papá y él sabía que ella no escaparía. Después de unos días, la búsqueda se suspendió. Roxanne había desaparecido. Hasta la tarde del 8 de abril de 1978. El cuerpo de Roxanne fue encontrado después de que la madre de Joe mirara por la ventana de la cocina y notara que los perros cavaban váyanse. en un lugar específico. Se alarmó, salió y se acercó a lo que resultó ser 2 manos saliendo del suelo. Notificó a las autoridades y fueron a la casa de Shepard y sacaron el cuerpo de Roxanne Woodson del patio de los padres de Joe Shepard. Roxanne fue sepultada en una tumba poco profunda. Faltaba algo en su ropa y tenía el pantalón envuelto en la cabeza. En ese momento, el sheriff de Monroe sacó una orden judicial acusando al sospechoso, Joe Shepard, de asesinato. Fuimos a la casa de su ex-suegra y nos dijeron que no estaba allí. Registramos la casa y lo encontramos. Había un niño en la cama y él estaba debajo de los pies de la cama, en una sábana enrollada. Allí estaba escondido. Mírame. Encontramos a Roxanne. La encontramos. Mira aquí. La encontramos sepultada en tu patio. Mírala, Joe. La encontramos sepultada. Durante su segundo interrogatorio, la historia de Joe cambió. Solo cuéntanos qué le pasó. Joe completó los espacios en blanco de la declaración anterior y dijo que cuando Roxanne salió del auto y se adentró en el bosque, la persiguió y que mientras corría por el bosque se cayó y se golpeó la cabeza. Roxanne. Se golpeó la cabeza, intenté... Me acerqué y... traté de revivirla. Pensé que estaba inconsciente. Les dijo que entró en pánico y regresó al auto con sus amigos. Abandonaron el área. Joe afirmó que regresó a la escena más tarde esa noche. Inseguro de si Roxanne estaba viva o muerta, la llevó a su auto. Colocó a la chica adentro y condujo en la noche. No le hice nada. Solo pensé que algo podría pasarle allí afuera, un animal o algo así, así que la sepulté, eso hice. La llevé a casa y la sepulté. Según Joe Shepard, al no saber qué hacer y con sus antecedentes, tenía miedo de contactar a un oficial, así que decidió sepultarla y no encontró otro lugar que no fuera su casa en Tellico Plains. Nunca admitió ser responsable de su muerte. Admitió que había estado con ella y que había muerto como resultado de un golpe en la cabeza cuando cayó. Como resultado de la investigación, Joe fue llevado ante un juez. Creemos que su responsabilidad. Recomendó que Joe fuera acusado por el asesinato de Roxanne Woodson. La fianza se establece en $150,000. Cuando la historia de Roxanne Woodson comenzó a concluir, otro caso de asesinato estaba a punto de reabrirse. Después de que Joe fue acusado por el homicidio, los investigadores que habían hablado con él se convirtieron en amigos. Joe confiaba en estas personas y él quería ayudarlos. Dinos qué pasó. El detective Joe Graves recibió una llamada anónima que relacionaba a Joe con otra desaparición. Una chica llamada Kathy Clowers, de 14 años, que había desaparecido 2 años antes. ¿Puedo llevarte al lugar donde la vi? Necesito que nos muestres dónde está. ¿Lo harás?
Sí, puedo llevarlos. Joe les dijo que no solo conocía a Kathy, sino que sabía dónde estaba sepultada. Se ofreció a llevarlos. Como a 1 kilómetro. Entramos en el bosque a unos cientos de metros de la carretera. Joe había designado el lugar donde cavaríamos. Habíamos llevado un pico y una pala para empezar a cavar en el suelo. Habíamos cavado y no habíamos descubierto ningún cuerpo. Tomé el pico para relevar al sujeto que había cavado y después del segundo esfuerzo, un trozo de tela roja apareció en la punta del pico. Nunca olvidaré que Joe Shepard estaba acurrucado junto al hoyo. Levantó la vista con una sonrisa fría en su rostro y dijo, "Te lo dije". Estaba orgulloso por haber encontrado un cuerpo para nosotros y no mostró ninguna emoción. Aunque el cuerpo estaba descompuesto, el Dr. William Bass, un destacado antropólogo forense, pudo identificarlo como el de Kathy Clowers. Parece ser joven, tal vez una adolescente. Kathy Clowers se había astillado un diente y esto coincidía con el cuerpo hallado. Doctor, ¿hay algo que indique la causa de muerte? No había evidencia en el esqueleto. No hubo heridas de bala, ni puñaladas, ni huesos rotos. Lo que sea que haya pasado, no dejó marca en el esqueleto. Una pierna del pantalón había sido envuelta alrededor de la cabeza de manera similar a la forma en la que la chica Woodson había sido sepultada, con el pantalón envuelto alrededor de su cabeza. El 17 de abril de 1978, Joe Shepard fue acusado por el asesinato de Kathy Clowers. Mientras esperaba el juicio por los homicidios, Joe estuvo en la cárcel de Bradley. El 17 de julio de 1978, uno de los guardias fue llamado a una celda cerca de Joe. ¿Qué te pasa, chico? El guardia fue llevado a la celda por un hombre fingiendo enfermedad. ¿Cuál es el problema? No lo sé, estoy enfermo. Te mueves y te mato. ¡Vamos! Después de encerrar al guardia, los hombres fueron a la celda de Joe. Lo liberaron y los 3 hombres huyeron. ¡Deprisa! ¡Vamos! Los otros 2 fugitivos fueron recapturados. Pero Joe Shepard continúa huyendo. Estoy seguro de que Joe es peligroso. La metodología que puso en cada acto fue la de una mente criminal. Una mente que no siente culpa. Creo que es capaz de hacerlo en cualquier momento. No sabemos qué lo desencadena. Me gustaría verlo ante la justicia. Quiero hacer justicia por razones personales y por el amor a mi nieta. Quisiera eso, pero también por las chicas que podrían estar en peligro. Estas fotos de Joe Arlen Shepard fueron tomadas en 1978. Mide 1,82 metros y pesa 68 kilos. Tiene cabello castaño y una cicatriz en el antebrazo izquierdo. Shepard ha sido visto en El Paso, Texas, y las autoridades creen que puede estar viviendo por la frontera mexicana. Novedades. London, Ontario, Canadá. La búsqueda de 10 años de Joe ha finalizado. Después del programa de misterios sin resolver, recibimos una llamada de un residente que decía que creía que el sujeto llamado Shepard vivía en London con el nombre de Joseph Tripp. Comenzamos la investigación y cuando lo identificamos como Shepard, fue arrestado. En el momento de su arresto, Shepard vivía en un proyecto de vivienda del gobierno en London, Ontario, con su esposa y sus 2 hijos. Parece evidente que el señor Shepard fue a London, Canadá, unos días después de su fuga del condado de Bradley. Joe Shepard fue extraditado a los Estados Unidos y condenado por el asesinato de Kathy Clowers y la muerte de Roxanne Woodson. Shepard murió en prisión. Misterio sin resolver.
Personas desaparecidas. Wiscasset, Maine. Un pueblo tranquilo de 3,000 personas. Los turistas vienen aquí para escapar. Pero para Gail Delano, que vivía ahí, este paraíso vacacional era una prisión. Escribió sobre eso en su diario. Maine parece sacar lo peor de mí. No veo el final de mi soledad. Parece continuar para siempre. Necesito a alguien desesperadamente, pero nada parece funcionar. Gail Delano se divorció 2 veces y era madre de 2 jóvenes. Buscó compañía en los anuncios del diario local. Al poner los anuncios, se describió exuberantemente. Mujer única, 34 años, atractiva, elegante, inteligente, cariñosa, independiente, un poco loca. Le gusta la música, el cine, el baile, la gastronomía. Busca un hombre tranquilo, inteligente, responsable y no con sobrepeso para una relación. Estoy en Wiscasset. ¿Dónde estás? El 21 de junio de 1986, Gail Delano condujo hasta un restaurante en Brunswick para encontrarse con una cita a ciegas. La familia de Gail nunca volvió a verla ni a saber nada. A pesar del tono del anuncio, Gail Delano era tímida y retraída. Para Gail, estos anuncios fueron un acto de coraje, también un acto de esperanza. Esta es su última nota. Sería bueno encontrar a alguien con quien salir. ¿Quién sabe? Tal vez tenga suerte y encuentre a alguien interesante. Gail no solo buscaba compañía, sino también una figura paterna para sus hijos. Su desesperada necesidad la colocó en el centro de un misterio sin resolver. Viernes 20 de junio de 1986. Los hijos de Gail recuerdan que tuvo una llamada de 2 horas y media con un hombre llamado John, un hombre que asumieron que su madre había conocido a través de los anuncios. Mamá, ¿no eres tú? Bueno, estoy de muy buen humor. ¿En serio? ¿Por qué? Recibí una llamada de John. A la mañana siguiente, Gail le dijo a sus hijos que planeaba tomar un café con John en Brunswick. Y luego, si las cosas salían bien, pasar la tarde con él. Pórtense bien. Esa noche, el hijo de Gail, Ryan, de 13 años, regresó de la casa de un amigo. Descubrió que su madre no estaba en casa. ¿Mamá? Ryan estaba preocupado, pero no alarmado. ¿Mamá? Cuando Gail no regresó la noche siguiente, su familia llamó a la policía. 10-4 Brunswick. Habían pasado 37 horas desde el momento en que Gail había salido de casa. La policía registró el estacionamiento del Howard Johnson y localizó el auto de Gail. No había indicios de que hubiera algún asesinato. Básicamente, fue una mujer adulta que salió y pasó la noche. Sabemos que no es inusual que pase la noche fuera, aunque era inusual que lo hiciera sin llamar. Cuando pasó tanto tiempo, no estaba bien, porque era muy cuidadosa con respecto a decirles a los chicos dónde estaba. Sabíamos que si había pasado tanto tiempo, algo no estaba bien. La policía de Gail tuvo que esperar hasta las 11 de la mañana del lunes para declararla como una persona desaparecida. Solo entonces la policía podría registrar el auto. Cuando abrimos el auto, tratamos de ver si había una nota o algo de Gail que explicara con quién estaba. Porque en ese momento creíamos que el hombre con el que tenía la cita había hecho algo. No encontramos nada. Revisamos el auto y no había nada. Normalmente sé el nombre y apellido de la persona y de dónde es, pero esta vez no. Solo fue esa vez. Había hablado con ella esa tarde y dijo que tendría una cita. Haré algo feliz y me divertiré. Y esto sucedió. 2 horas después de retirar el auto de Gail, un ayudante del Howard Johnson hizo un descubrimiento.
El gerente del Howard Johnson llamó a la policía de Brunswick para notificarles que uno de sus chicos había encontrado unas llaves en el estacionamiento donde el auto de Gail Delano había sido estacionado. Cuando entregó las llaves, dijeron que eran de Gail y dije, Dios, tendrían que matarla antes de obtener esas llaves. Desperté y dije, Platt, tienes que encontrar a mi bebé. ¿Dónde está? 2 semanas después, un niño de 9 años que jugaba al otro lado del Howard Johnson hizo un segundo descubrimiento. El bolso de Gail. Encontrar el bolso, de alguna manera, planteó nuestra preocupación sobre la posibilidad de asesinato. Entristecí cuando lo descubrí porque ella no soltaría ese bolso, salvo por ser golpeada en la cabeza o arrastrada. Veremos qué encontramos. Podría ayudarnos. El bolso estaba limpio por dentro y muy ordenado. Así que, desde el principio, parecía que nadie la había buscado por dinero o cosas de esa naturaleza. Curiosamente, el bolso parecía intacto, pero no había dinero. La billetera tiene identificación. El billete de $5 de emergencia que Gail guardaba secretamente faltaba. No hay más. Con una agenda que encontraron en el bolso, los detectives Mallet y Bradford compilaron una lista de 24 hombres con los que Gail podría haber salido. 20 de junio. La última nota es: John llamó, habló 2 horas y media. Uno era John, de Old Orchard Beach. ¿Se encontró con ella? Juró no haber salido con Gail. Dijo que la única vez que quizá habló con ella telefónicamente fue meses antes de que desapareciera. No hubo cita. Tenía una coartada sólida para el día en que desapareció. Lo mismo los otros hombres que la policía cuestionó. Tú sigues. La policía estaba desconcertada. Gail mantuvo registros de los hombres que respondieron a sus anuncios. Sin embargo, no había registros de un hombre llamado John. Sí, me gusta. ¿Quién había llamado a Gail la noche anterior a su desaparición? Sí, sí, claro. ¿Por qué se encontraron sus llaves en el lugar donde había estacionado su auto? ¿Por qué se encontró el bolso de Gail al otro lado del restaurante, aparentemente intacto, pero sin dinero? ¿Las llaves y el bolso fueron arrojados por alguien que atacó a Gail? ¿O es posible que Gail plantara las llaves y el bolso? 2:35, domingo por la mañana. Una nueva teoría sobre la desaparición surgió cuando la policía entrevistó a un discjockey local. Aquí en WIGY. Trabajaba en una estación de radio y Gail llamaba después de la 1 de la mañana, solo para hablar sobre las experiencias de la vida. ¿Cómo estás? Y Gail me preguntó si me gustaría conocerla. ¿Qué has hecho? Gail siempre parecía estar muy triste o deprimida, hasta el punto de no poder moverse. Bueno, sentía que Gail iba a darse por vencida en cualquier momento, dejar de existir y desaparecer literalmente allí sentada en el sofá. Gail había luchado contra la depresión y había tomado medicamentos. Había considerado quitarse la vida y había hablado de ello con su hermana. La familia de Gail escuchó que su desaparición podría haber sido un suicidio. No creo que Gail se haya suicidado porque no creo que nos haya dejado pasar por este tipo de dolor sin saberlo. Y si ella está en algún lugar, no sabe quién y ese sería nuestro mejor escenario. Está en algún lugar y podemos encontrarla. Con la ayuda de camioneros, la familia de Gail distribuyó carteles de desaparecida en todo el este. Más de un año después, un camionero vio el cartel de desaparecida en una parada de camiones de Georgia. El viernes 14 de agosto de 1987 recibí una llamada de un hombre llamado John Scott de Swansea, Carolina del Sur. Ese mismo día había visto el cartel de Gail Delano. Reconoció a la mujer como a alguien que llevó unos meses antes. Estuve con ella durante 24 horas.
No habló demasiado, pero ¿tiene hambre? Tenía ese acento del norte, marcado. Se notaba que era del norte. Era una mujer elegante. Cuando recoges a autoestopistas regulares, no te importa cómo se visten. Ya sabes cómo son. Pero esta mujer vestía muy bien. Se notaba que era diferente, ¿me entienden? No puede viajar sin dinero. Tome estos $20. No puedo. Recíbalos. Le pregunté si notó algo, o si tomó algún medicamento o algo por el estilo. Vio algunas píldoras, pero no sabía qué eran. La siguiente pregunta fue, ¿qué tan seguro estaba de que era Gail Delano? Apostaría dinero a que era ella. La historia del conductor sugirió otra posibilidad. ¿Podría Gail haber diseñado su desaparición del restaurante en Brunswick? Gail podría haber desdicho que iba a un restaurante para encontrarse con John. Gail podría haber conducido, estacionado su auto, haber escondido las llaves bajo el auto o lanzarlas bajo el auto. Decidida que renunciaría a su identidad, arroja el bolso en los arbustos y viaja con alguien que salga del área o un camionero que abandone el área. La Gail Delano que conocí no parecía ser lo suficientemente valiente o segura de sí misma como para empacar e ir a otra parte del país sin decirle a nadie. No conseguían que Gail fuera a dar un paseo los domingos, o fuera a un restaurante o por un helado. Y no puedo imaginar a Gail Delano subiéndose a un auto e ir a otro lado del país. Podría haberse decidido y decir al diablo con todo e irse. Pero lo que tememos es que esté deambulando, sin saber quién es y necesite nuestra ayuda. Quiero que sepa que si está bien, y rezo para que sea así, no tiene que volver a casa. No tiene que llamar, solo debe decirle a alguien que está viva para que podamos estar en paz. Los padres de Gail no saben más de ella desde el día en que desapareció. ¿Fue víctima de un asesinato? ¿O está vagando sin saber su identidad? ¿O la cita a ciegas con John fue una artimaña elaborada por Gail para ocultar su desaparición? Solo quiero encontrar un hombre para compartir mi vida. Sé que estoy sola y cansada de hacerlo todo sola. El tiempo se está convirtiendo en un gran enemigo. Decir que pasa lentamente es una broma. Para mí, parece estar quieto. Novedades. Mobile, Alabama. Los 2 años y medio de búsqueda de Gail Delano llegaron a su fin. Trágicamente se quitó la vida poco después de desaparecer. Un forense de Mobile vio el programa y reconoció la foto de Gail como una mujer que había muerto en una habitación de hotel en 1986. Cuando vi la fotografía, vi el parecido entre la señora Delano y un cuerpo no identificado que teníamos en el laboratorio en Mobile. Después de 2 semanas de pruebas, se realizó una identificación positiva. La policía teorizó que Gail Delano orquestó su desaparición. Creen que después de que condujo al restaurante, escondió las llaves en el auto, sacó todo el dinero de su bolso, lo desechó y luego voló a Alabama. Esa noche se registró en un hotel en Mobile como Jackie Stafford. 3 días después, la policía descubrió su cuerpo. Había muerto por una sobredosis de drogas. El 11 de noviembre, la familia de Gail realizó un servicio conmemorativo en Brunswick, Maine. La familia de Gail mostró gran coraje, ya que durante 2 años buscaron la verdad. Su pérdida nos entristece, y a sus padres e hijos les enviamos nuestras condolencias. La extraña desaparición de Cooper es uno de los casos más desconcertantes de este siglo. Muchos, incluido el FBI, creen que debe haber perecido cuando saltó de un 727 a 3.000 metros.
Otros no están de acuerdo, dicen que lo logró. Hoy recrearemos el último vuelo de D.B. Cooper y veremos dos casos más. En uno, una colección de $8 millones ha desaparecido. Entre los tesoros estaba el uniforme de Babe Ruth. En la otra, dos adolescentes yacían inmóviles en el camino de un tren que se precipita. Sus padres creen que fueron asesinados. Acompáñame, puedes ayudar a resolver un misterio. Misterios sin resolver. Misterios sin resolver. Leyendas misteriosas. Para algunos, D.B. Cooper es la mente maestra de un audaz crimen que desafió tanto a los elementos como a las autoridades. Para la mayoría no es más que un criminal que arriesgó la vida de 42 personas por $200,000. Pero queda un hecho. Nadie sabe si D.B. Cooper está muerto o vivo. Víspera de Acción de Gracias, 1971, 2 p.m. D.B. Cooper entra al aeropuerto de Portland. Era el típico hombre de negocios, traje, corbata, gabardina, y llevaba un maletín. No había nada distintivo, excepto por el hecho de que era muy oscuro. Corbata negra, gabardina negra, zapatos negros. Cooper. Apareció en el mostrador, compró su boleto y solo dio el nombre de Cooper. Por cierto, ¿es un 727? Sí, son $20, por favor. El 727 se hizo famoso por este caso, porque es el único avión desde el cual se puede hacer un salto en paracaídas desde la cabina de pasajero. El vuelo 305, servicios sin escalas a Seattle, está listo para abordar. Cooper había comprado un boleto de ida a Seattle. El único equipaje que llevaba era un maletín. Gracias, señor. Que tenga un buen vuelo. Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a bordo del vuelo 305, avión 727 sin escalas. Fue la última persona en abordar y se sentó mientras el 727 carreteaba hacia la pista. Florence Schaffner fue la primera en hablar con Cooper. Debe poner esto bajo su asiento. Me entregó una nota y siguió mirándome. Y lo ignoré la primera vez y luego dijo que leyera la nota. Decía, señorita, tengo una bomba en mi maletín. Quiero que se acerque. No es broma, hay una bomba aquí. Vi una batería grande con 6 cartuchos de dinamita alrededor de la batería. Dijo, solo debo conectar este cable a este dispositivo y estaremos muertos. Ella vio la bomba, sabemos que es real. Florence fue a la cabina para informar sobre Cooper y su amenaza. ¿Puedes hacerlo? Sí. Tina es el hombre de atrás, está vestido de negro. Estábamos demasiado asustados. Todos pensábamos que íbamos a morir, eso pensé. También pensaba que nunca vería a mis padres y mis hermanos. Scotty, ¿llamamos a la central? Sí, adelante, llama. La tripulación notificó de inmediato a Control de Tráfico Aéreo sobre el secuestro. Tenemos un secuestro en progreso. Quienes se pusieron en contacto con el FBI. Le di al capitán sus demandas. ¿Le dijiste 200,000 en efectivo, billetes pequeños, 4 paracaídas? Quería $200,000 en efectivo, en una mochila y 4 paracaídas. Quería 2 paracaídas delanteros y 2 traseros. Y especificó que la aerolínea permanecería en el aire hasta que el dinero y los paracaídas estuvieran en Seattle. También especificó que a los otros pasajeros no se les dijera que el avión había sido secuestrado. ¿Quisiera algo para beber? La tripulación procedió como si nada hubiera pasado. Se sirvieron bebidas. Cooper ordenó 2 bourbon y agua. Aquí tiene. El FBI le preguntó a la aerolínea cuál sería su acción para el secuestro, es decir, si deseaban pagar. Es una opción que la víctima de una extorsión puede elegir. Y respondieron que deseaban pagar el rescate. Y así, el FBI en Seattle se propuso ayudar con el dinero.
Cada billete fue fotografiado y sus números de serie registrados. Cooper insistió en que el avión se reabasteciera al aterrizar en Seattle. Ningún pasajero debía ser liberado hasta que se cumplieran sus demandas. Vuelo 305, Seattle, Tacoma. Acaban de informar que el dinero y las rampas han llegado. El secuestrador ordenó que aterrizaran, pero que permanecieran en la pista, en lugar de ir hasta la terminal. Bien, controles. Verificar engranaje. A las 5:43 p.m. el vuelo 305 aterrizó en Seattle. El avión aterrizó y estacionó en un área remota del campo. El dinero y los paracaídas fueron llevados por un agente del FBI y llevados a bordo por una azafata. Había 10,000 billetes de $20 atados en grupos de 100 billetes y atados individuales unidos con cauchos. El dinero solo pesaba 47 kilos. Se entregaron 4 paracaídas, pero las autoridades y el secuestrador no sabían que uno de los paracaídas estaba defectuoso. No se abriría bajo ninguna circunstancia. Son 2 y los otros. Ya están atrás. Tráelos. Tanto la tripulación como el FBI estaban preocupados de que Cooper usara los paracaídas para tomar rehenes. Pero los pasajeros no sabían qué sucedía. Algo está pasando. Aunque molestos por la demora, permanecieron tranquilos sin darse cuenta del drama que los rodeaba. Durante el tiempo en que el avión estuvo en Seattle, hubo agentes del FBI con rifles de alcance, preparados por si existían las indicaciones de derribarlo. Estaba muy tenso, sospechoso. Dijo que bajáramos las ventanillas. Todas, así que lo hice. Y Tina también. Parecían tener problemas para conseguir combustible y pensamos, quizá lo están retrasando y no queríamos ningún retraso. Y en ese momento, el secuestrador parecía estar agitado. Así que les dijimos, si continúan con este tipo de tácticas, iremos nosotros y pondremos el combustible, y finalmente lo hicieron. Nos disculpamos. Finalmente se les permitió desembarcar. Cooper exigió que la tripulación y una azafata permanecieran a bordo. El copiloto dijo, será mejor que te vayas. Y me fui sin Tina. Y fue cuando decidió quedarse con ella, porque sospechaba de todo. Sigan por allá. Los pasajeros fueron recibidos por el FBI. Ahí se dieron cuenta de que sus vidas estuvieron en peligro. Cuando se les preguntó, no recordaban nada sobre el hombre con el maletín. Escuche, capitán. Cooper ordenó al piloto que volara de Seattle a la Ciudad de México, a una altura de 3,000 metros y a una velocidad de 320 kilómetros. En esas condiciones, el 727 tendría que reabastecerse. Lo discutiremos con la compañía. Cooper acordó reabastecer en Reno, Nevada. Luego hizo una solicitud inusual. Y quiero abajo la escalera de atrás. Estamos consultando con la compañía. El piloto No es explicó así. que no podía Quiero que se despegar haga con la tal puerta como abierta y discutieron y finalmente el piloto Está bien, dijo pero quiero que no que sigan podía las volar el instrucciones. avión y que no iba a intentarlo. Y el secuestrador consintió en que la puerta estuviera cerrada para el despegue. A las 7:37 p.m. el vuelo 305 despegó. La torre de control de Seattle alertó a todos los demás aviones en el área para que se alejaran, así que el 727 tenía el cielo sol. Aquí 305. El clima había empeorado con un frente de tormenta en la ruta de vuelo del avión. Quiero que te vayas con la tripulación. No quiero... Le dijo que volviera a la cabina y que cerrara la cortina entre las sillas de turista y primera clase. Al dar la vuelta para cerrar las cortinas, vio que se ataba algo a la cintura. Creyó que era una cuerda. Luego, en la cabina, la luz parpadeó, indicando que el secuestrador intentaba abrir la puerta.
A las 8:12, el piloto nos dijo que estaban experimentando un cambio rápido en la presión del aire reflejado en una experiencia de chasquido en el oído. En algún lugar sobre el bosque del estado de Washington, Cooper saltó. No ha sido visto desde entonces. Desde el secuestro, los 727 se han modificado para que la puerta trasera no se pueda abrir durante un vuelo. Cuando regresemos, revelaremos una nueva pista sobre la identidad de D.B. Cooper. Misterios sin resolver. Nadie puede estar seguro si Cooper sobrevivió a su salto de 3.000 metros. En el avión no dejó huellas identificables, ni artículos personales, ni pistas sobre su identidad. Parece haberse desvanecido de la faz de la Tierra. Al aterrizar en Reno, Nevada, cada centímetro del 727 fue examinado en busca de pistas sobre la identidad de D.B. Cooper. Las azafatas que vieron a Cooper de cerca crearon un bosquejo de su rostro. El vuelo 305 voló a lo largo de este camino. La tripulación cree que saltó en algún lugar cerca al extremo sur de Washington. Por esa razón, se creía que Cooper se encontraría en esta área, bordeada por el lago Merwin y a 32 kilómetros al norte de Portland, Oregon. No importa dónde aterrizó, Frank Hile cree que podría haber sobrevivido. Digamos que cayó al agua. Tienes que saber cómo manejar el paracaídas y usarlo para flotar. Su esperanza de vida no va a ser larga en esa agua. Hace frío y debe pensar en la época del año en que estuvo, así que tuvo pocos minutos para poder llegar a la orilla. Creo que lo logró. Se informó que un gran objeto blanco flotaba en el lago Merwin. Los buzos exploraron, pero no encontraron nada. Mi sensación es que se lastimó sin importar en qué aterrizó. Creo que Cooper se arrastró hacia un arroyo. No tenía ningún suministro de agua, no llevaba nada y necesitaría agua para sobrevivir. Supongo que se dirigió a un pequeño arroyo y pereció allí. Algunos creen que Cooper no sobrevivió en ese terreno vestido solo con un traje de negocios. No sabemos qué llevaba bajo el traje. Podría haber tenido ropa interior larga, creo que la tenía. Y lo que tenía en los bolsillos pudo haber sido lo más importante, porque así lograría sobrevivir. Mientras un hombre tenga un cuchillo, un encendedor y la ropa que lleva puesta, podría sobrevivir. Podría hacerlo, es posible. Sepultó la mochila, quizás sepultó el maletín, se deshizo de eso, y creo que puso el dinero en su abrigo y se dirigió a una gran ciudad y se perdió. La búsqueda de D.B. Cooper continuó, pero no se descubrieron nuevas pistas. Pasaron 7 años. Luego, en noviembre de 1978, un cazador en el bosque de Washington descubrió un cartel de plástico de un 727. Había sido arrancado de la escalera del vuelo 305. 15 meses después, se hizo un descubrimiento aún más importante. El 10 de febrero de 1980, una familia preparaba una barbacoa a la orilla del río Columbia, 260 kilómetros al sur de Seattle y 32 kilómetros al suroeste del supuesto punto del salto de Cooper. Planearon cavar para una fogata, pero desenterraron algo más. Billetes por un total de $5,880 estaban empapados y deteriorados. Se encontraron 294 billetes y los números de serie estaban en la lista de rescate. De modo que ese dinero se identifica como proveniente de ese rescate en particular. El dinero fue encontrado. Si hubieran encontrado $200,000, se habría dicho, todo terminó. Está afuera, está muerto. Tenemos pruebas reales. Pero no encontraron $200,000. ¿Dónde está el resto del dinero? Quiero saberlo. Arriesgó su vida para secuestrar el avión. No pudo gastar el dinero. Quizá perdió la vida, ahora no sé si fue así, pero creo que hay muchas posibilidades de que lo haya logrado. Nada del dinero, ni un solo billete, ha aparecido en circulación.
¿Podría Cooper haber atacado de nuevo? 5 meses después del vuelo de Cooper en abril de 1972, otro secuestrador extorsionó por $500,000 a otra aerolínea. El crimen fue similar al secuestro de Cooper. Se llamaba Richard McCoy, un antiguo buceador boina verde. Fue sentenciado a 45 años por piratería aérea, pero escapó y fue rastreado y asesinado en un tiroteo con el FBI. Debido a la semejanza entre sus imágenes, algunos creen que D.B. Cooper y Richard McCoy son el mismo hombre. Sin embargo, Florence Schaffner cree que el bosquejo de Cooper puede ser inexacto. El dibujo no se parecía a él. El cabello no se parece. La cara no se parece. Bien, agregué un poco de párpado aquí. A pedido de Misterios sin resolver, Flores trabajó con Maylin Coleman, artista forense del condado de Los Ángeles. Juntos crearon un nuevo retrato de D.B. Cooper. Frente ancha, aún es fuerte en mi mente. Bien, cara, recuerdo todo. El color de los ojos, estrecha, el color de las cejas, el mentón y sus facciones. ¿Qué opina? ¿Es él? Sí. Ese es. El FBI cerró oficialmente su investigación sobre D.B. Cooper. Misterios sin resolver. En mayo examinamos el caso de Diane Broadbeck, una ama de casa de Pensilvania y madre de 2 hijos, cuyo trabajo de caridad la llevó a intercambiar cartas con el asesino convicto John Yount. Yount, exprofesor, fue sentenciado a cadena perpetua en 1966 por el brutal asesinato de una adolescente. La amistad de Broadbeck y Yount se convirtió en un romance. El 5 de abril de 1986, John Yount escapó de la prisión y el mismo día, Diane Broadbeck desapareció. Conozco a mi hija. No ayudaría a un asesino convicto a escapar de la prisión. Creo que mi esposa ayudó a John Yount a salir de prisión. Bajo presión, ¿por qué? No lo sé. Novedades. John Yount y Diane Broadbeck fueron capturados. 2 televidentes en Boise, Idaho, reconocieron a Broadbeck como una ex compañera de trabajo, Kathy Kermin. Cuando vi la foto era el rostro de Kathy. Dijeron que era gerente de un banco y que era de Massachusetts. Y dijeron que los antecedentes de John estaban en las computadoras. Los Humphreys llamaron al FBI y después de una investigación, la pareja fugitiva fue arrestada en su casa. John Yount volvió a prisión para cumplir el resto de su cadena perpetua. Diane Broadbeck cumplió 2 años por ayudar a Yount a escapar. Muertes inexplicables. Antes del amanecer del 23 de agosto de 1987, un tren de carga de 75 vagones y 6,000 toneladas iba hacia Little Rock, Arkansas. El tren medía 1.6 kilómetros de largo y viajaba a una velocidad de 84 kilómetros. Hasta ahora todo estaba despejado, hasta que el ingeniero Stephen Schroyer se acercó al pueblo de Bryan, Arkansas. Hay algo en el riel allá, ¿lo ves? Toca la bocina. De repente Stephen vio algo en el camino. No podía decir qué era. A medida que el tren se acercaba, hizo el horrible descubrimiento de que 2 chicos yacían inmóviles en las vías del tren. Desde el momento en que pusimos el tren en una posición de emergencia y tocábamos la bocina, estimaría 3 a 5 segundos para impactar. Y eso no puede parecer mucho tiempo, pero cuando vas hacia un par de chicos es una eternidad. A pesar de la frenética parada de emergencia, el peso del tren de carga lo arrastró durante medio kilómetro. Los cuerpos de los chicos quedaron destrozados. Fueron identificados como Don Henry, de 16 años, y Kevin Ives, de 17, mejores amigos y estudiantes en la secundaria Bryant, en Arkansas.
Es extraordinario que Kevin y Don yacieran en las vías sin moverse mientras un tren de carga se precipitaba hacia ellos, tocando la bocina de emergencia. El forense dijo que los jóvenes estaban bajo la influencia de marihuana y lo dictaminó como accidente. Los padres de Don y Kevin no aceptaron. Comenzaron una cruzada para descubrir lo que sucedió y salvar la reputación de sus hijos. No podía creer que Kevin fuera noqueado con marihuana o con cualquier tipo de droga, algo así, porque estaba en casa cuando Kevin llegaba de la escuela y Linda estaba en las noches y nunca lo habíamos visto en un estado en el que actuara extraño o como quieran llamarlo. No vi ninguna señal de que consumiera algún tipo de droga pesada o cualquier droga. Kevin y Don eran adolescentes normales. Les encantaba trabajar en sus autos, cazar. Don era un comediante natural y Kevin era su mejor audiencia. Los fines de semana tenían citas dobles. Sin embargo, la noche del sábado 22 de agosto de 1987, Kevin y Don se encontraron con unos amigos a las afueras de Little Rock en un lugar de reunión para adolescentes. Los dos chicos se fueron a medianoche hacia la casa de Don. Kevin esperó en la entrada mientras Don hablaba con su padre. Entró a las 12:15 a la habitación. Me dijo a dónde iba. Le dije que tuviera cuidado. Y se llevó una de mis linternas y tomó su calibre 22. Y hablamos durante 15 minutos antes de que se fuera. ¿Listo? Vámonos. Bien. ¿Te demoraste? Los dos chicos irían a hacer spotlighting, una forma de caza nocturna ilegal en Arkansas. Uno de ellos alumbraba a los ojos del animal paralizando a la presa, mientras que el otro disparaba. Era una actividad muy popular entre los chicos locales. Hasta ahora Kevin y Don habían evitado ser atrapados. Esa noche eligieron su terreno de caza habitual a lo largo de las vías del ferrocarril detrás de la casa de Don. No me preocupaba por él cuando estaba en el bosque, porque no sabía que podría tener problemas con la casa. Era casi la 1 de la mañana. 3 horas después, la locomotora de Stephen bajó la velocidad por Bryan Hill. Cuando estábamos a poca distancia, mi conductor gritó. E inmediatamente reconocí lo que ¿Qué es vimos. eso? ¡Son 2 cuerpos! ¡Dios! Parecía un depósito de cadáveres que acababan de poner. Los chicos yacían paralelos en las vías, con los brazos a los lados. Estaban parcialmente cubiertos por una lona verde. Al lado estaba el rifle calibre 22 de Don. Ninguno de los dos se movía. Empecé a tocar la bocina y no hubo reacción. Nada, ni siquiera un movimiento. Y pasamos sobre ellos. ¿Qué causó que los dos chicos yacieran en las vías del ferrocarril? El forense concluyó que habían fumado el equivalente a 20 cigarrillos de marihuana. Determinó que Kevin y Don habían estado en un sueño profundo y no habían escuchado el tren que se aproximaba. Lo dictaminó como un accidente. Los padres de Don y Kevin no aceptarían la conclusión del médico forense. Si estaban tan drogados, ¿por qué estaban en posiciones idénticas? Esa fue mi reacción a su decisión. Revisamos el tren y tenía 98 decibeles, lo que equivale a un martillo neumático, un compresor de aire. No creo que nadie pueda dormir con ese tipo de ruido. Y otra cosa, el arma de mi hijo yacía sobre la grava. Conozco a mi hijo, no la pondría sobre la grava. No se arriesgaría a que la madera se raye. Contratamos a un investigador para averiguar qué sucedió.
Cada vez que intentaba descubrir algo, parecía encontrarse con la resistencia de diferentes autoridades y no llegábamos a ninguna parte. 5 meses después, los padres de Don y Kevin realizaron una conferencia de prensa. Esperaban obligar a las autoridades a reabrir la investigación. ¿Renunciarían a sus hijos y que todos piensen que fumaron, se recostaron y murieron? No creo que nadie quiera renunciar a su hijo, a menos que se demuestre que es verdad y lo aceptaría. Pero hasta el momento no se ha demostrado. El día después de la conferencia, la investigación se reabrió oficialmente. El fiscal Richard Garrett hizo que los cuerpos fueran exhumados para una segunda autopsia por un experto. Este médico concluyó que juntos habían fumado no 20, sino entre 1 y 3 cigarrillos de marihuana. También encontró evidencia para indicar que un chico ya estaba muerto y otro inconsciente cuando el tren los golpeó. En julio de 1988, un jurado revocó el hallazgo original del forense de muerte accidental y dictaminó que las muertes eran probables homicidios. El fiscal Garrett se centró en la lona verde. No pertenecía a ellos. ¿Quién los había cubierto con eso y por qué? Las 4 personas en el tren que vieron la escena antes del accidente declararon que los chicos estaban cubiertos por una lona verde. Encuentre algo, seguiré buscando y lo llamaré. La policía que registró la escena negó que el ingeniero les hubiera contado sobre la lona. Cuestionaron su existencia. Sería como cuestionar la existencia de los chicos en las vías. Estaban cubiertos con una lona, porque lo que es real y lo que no. Y estaba allí al igual que los chicos. Entiendo a 2 personas que yacen en una vía de ferrocarril, se acuestan y se cubren con una lona. ¿De dónde vendría la lona? Estoy convencido de que la lona existió, pero nunca se encontró. La investigación que siguió desenterró una pista intrigante. Una semana antes de que mataran a los chicos, un hombre con uniforme militar había sido visto en las cercanías. Su comportamiento despertó sospechas, y cuando el oficial de policía Danny Allen se detuvo para interrogarlo, el hombre abrió fuego. Me levanté del asiento y se había ido. Y 5 minutos después, apareció el condado de Saline. Buscamos en el área y nunca lo encontramos. En la noche en que Kevin y Don murieron, los testigos informaron haber visto a un hombre con uniforme militar. Esta vez se iba de la ciudad. Iba por una carretera a menos de 180 kilómetros del lugar donde fueron arrollados los cuerpos de los chicos. La policía no ha podido localizarlo. 6 semanas después de reabrir la investigación, Richard Garrett llegó a un caso similar. En Hudgen, Oklahoma, a solo 320 kilómetros de Little Rock, una locomotora arrolló a 2 jóvenes que yacían juntos en las vías del tren en 1984. Estaban acostados inmóviles en las vías, en una posición casi idéntica a la de Kevin y Don. Creo que alguien les quitó la vida. Incapacitaron a uno y sintieron que tenían que hacerle algo al otro. Y para cubrir las huellas, pusieron a los chicos en la vía y los cubrieron con una lona. ¿Podemos atribuirlo a la duda razonable? No lo sé. Lo que busco es la razón por la que lo hicieron. Nunca he llevado un arma. Pero desde que empezamos a trabajar en esto, llevo una. Porque siento que mi vida puede estar en peligro. Lo que sea, el tiempo que sea necesario. Mientras haya algo que investigar, mientras haya algo para trabajar, lo haremos. Cientos de veces he estado allí, día y noche, intentando entender lo que podría haber sucedido o lo que sucedió. He estado allí de noche para ver qué tan lejos puedes ver y oír el tren, qué tan fuerte es el tren. Básicamente, creo que encontraron algo que no debían ver. Estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Creo que fueron asesinados
y puestos allí. Desde que filmamos, la camiseta de Don había sido analizada por un patólogo experto. Las lágrimas en la tela indican que Don había sido apuñalado antes de ser arrollado. Con esta nueva evidencia, el jurado cambió su decisión de probable homicidio a homicidio definitivo. Ahora, una nota curiosa de la leyenda de Babe Ruth. Su uniforme, que durante mucho tiempo fue un tesoro deportivo invaluable, ha sido robado, junto con otros objetos, por un valor de $8 millones. Misterios sin resolver. Fraude. En 1927, la leyenda Babe Ruth conectó 60 jonrones, un récord que duró más de 30 años. Hoy su anillo de la Serie Mundial de 1927 está valorado en $50,000. Ha desaparecido. En 1956, Mickey Mantle tuvo la mayor cantidad de jonrones y el mejor promedio de bateo. Hoy su uniforme de la Serie Mundial en 1956 está valorado en $15,000. Ha desaparecido. Pete Rose, el chico de Cincinnati, tiene más bateadas que cualquier otro jugador en la historia. El bate de Rose vale $30,000. También ha desaparecido. En las convenciones, millones de coleccionistas han convertido estos objetos en un negocio multimillonario. Uno de los coleccionistas más apasionados fue Dennis Walker. Tuvo un tesoro de recuerdos deportivos valorados en casi $10 millones. Hoy falta esta colección insustituible. Entre los artículos de Dennis Walker estaban el anillo de Babe Ruth, el uniforme de Mickey Mantle y el bate de Pete Rose y cientos de tesoros deportivos invaluables. Número 3 en la clásica tela a rayas de los Yankees. Lamentablemente es solo un accesorio. Falta el uniforme real de Babe Ruth, junto con la mayor parte de la colección de Walker. Estados Unidos ha sido despojado de una parte importante de su historia, y alguien que esté viendo hoy puede ayudar a encontrarlas. En junio de 1980, Dennis Walker dejó su trabajo como profesor de ciencias políticas en Oregon y estableció una compañía de inversión en Medford, Oregon. Preparó planes de inversión grandiosos y abrió su propio banco en la isla de Tonga, en el Pacífico Sur. Walker ofreció una increíble tasa de interés del 25% y de hecho pagó a los primeros inversores a tiempo. Más de 140 personas le dieron a Walker más de $7 millones para invertir. Tuvo el toque de Midas. Y se corrió la voz porque si alguien dice, dame $10,000 y yo te daré $12,500, eso suena como una gran inversión. Lo único es que no les dio $12,500. Les dio un pedazo de papel diciendo que les pagaría $12,500 en un año. Dennis, tengo algunas cosas para que firmes. Los nuevos empleados de Dennis también invirtieron con él. Parecía ser un hombre de negocios astuto. Parecía ser inteligente y parecía ser muy justo. Estás haciendo lo correcto al invertir con esta firma. Yo era una inversora y tenía mucho dinero con Dennis. Todos confiábamos en él. Creo que todos los empleados tenían dinero invertido. Walker siempre había sido un fanático del béisbol. Con el dinero de sus inversores compró recuerdos deportivos extraños y costosos. Quería ver si tenías algo para enseñarme. Sí, tengo la tarjeta de Mickey Mantle. Era como si fuera una fantasía infantil. Fue su año de novato. Sí. Lo primero que hizo Walker fue gastar mucho dinero en recuerdos deportivos. $995. ¿Sí? ¿Qué hay de Willie Mays? Sí, tengo una. $225. Es muy buena. Sí, son buenas tarjetas. A Walker le apasionaban los coleccionables deportivos y se los permitía con el dinero de los inversores. Hasta cierto punto sentí que era reconfortante porque teníamos entre 5 y quizás $23 millones en coleccionables. Esa es una cantidad bastante grande de activos. Los inversores no estaban preocupados.
Walker pasó de tarjetas de béisbol de $1,000 a los coleccionables importantes. Construyó una de las colecciones más preciadas del país. Campeón de bateo de Grandes Ligas, 1981, 370 promedio. Sería una gran oferta si te vendiera este paquete por $12,000. $12,000. Así es. Walker arrendó un edificio vacío en Medford, Oregon, y abrió su propio Salón de la Fama del deporte. Pete Rose fue el invitado especial a la gran inauguración de su Salón de la Fama. Walker había comprado varias piezas de recuerdos de Rose. Las exhibió entre su vasta colección que abarcó 9 décadas de historia del deporte. Algunos de los artículos más preciados fueron una hoja de tarjetas de béisbol original y sin cortar del año 1933 con un valor de $10,000. 2 tarjetas de béisbol de Honus Wagner del año 1910, valoradas en $70,000. El anillo de diamantes que se le otorgó a Pete Rose en 1984, el año en que logró 4,000 bateos, valorado en $30,000. Y finalmente, un uniforme de los Yankees usado por el gran Babe Ruth. ¿Puede abrir la puerta? En 1986, la policía de Medford obtuvo una orden y registró la oficina de Walker. El estado de Oregon lo siguió durante un año y presentó una demanda acusándolo de fraude y crimen organizado. Vamos, revisa el archivo. La búsqueda arrojó evidencia suficiente para procesar a Walker por la venta ilegal de valores no registrados. Pongan atención a los detalles. Cuando hicimos eso, nos encontramos con una pared de ladrillos en cuanto a la cooperación de las personas que habían invertido. La investigación no fue un caso en el que un inversor no recibió dinero o se quejó con el estado de Oregon. Todos, en ese momento, obtenían interés o lo que fuera, que yo sepa. Walker presentó una contrademanda contra el Estado, alegando su inocencia. Recibió una serie de citaciones, pero no compareció en la corte. Anticipando que el Estado de Oregon confiscaría sus activos, Walker le pidió a Sandy Sanders, un empleado, que empacara su preciada colección. Me gustó sacarlos de allí para que pudieran convertirse en activos líquidos y devolverles a los inversionistas y evitar que el Estado le pusiera las manos encima. Esta es la última. En abril de 1986, Walker decidió irse de Oregon y llevó consigo toda su colección deportiva. La mayor parte de la colección no se volvería a ver. Sí, aquí está. 16 meses después, un hombre registrado con el nombre de Charles Lee fue encontrado muerto en un motel de Las Vegas. No hubo causa aparente de muerte ni identificación, excepto una botella de prescripción con el nombre de Dennis Walker. Revisamos las fotografías de la autopsia, los registros de la autopsia y los registros dentales. No hay duda de que era Dennis Walker. Hay una serie de teorías sobre por qué murió, pero nadie ha podido determinar qué causó su muerte. Eso, combinado con los recuerdos deportivos perdidos, deja muchas más preguntas abiertas que cerradas en este caso. En los años posteriores a la muerte de Dennis Walker, algunos de sus autos deportivos han salido a la luz, incluido el uniforme y el anillo de la Serie Mundial que usaba Babe Ruth. Misterios sin resolver. Para cada misterio, alguien en algún lugar sabe la verdad. Quizás ese alguien está mirando. El reino del terror de El Hijo de Sam comenzó el 29 de julio de 1976. Ocurrió en un área del Bronx llamada Pelham Bay. Era la 1:10 de la mañana. 2 jóvenes fueron alcanzadas por balas calibre 44. Una murió. Se creó un bosquejo del pistolero a partir de la declaración de la sobreviviente. El 23 de octubre en Queens hubo otro tiroteo con un arma calibre 44. Un hombre sufrió una grave lesión en la cabeza. Un mes más tarde en Queens, 2 chicas hablaban en unas escaleras. Un hombre apareció de las sombras. Sobrevivieron.
pero una quedaría en silla de ruedas toda su vida. Los testigos ayudaron a la policía a crear un nuevo bosquejo del pistolero. 1977. 2 tiroteos separados tomaron la vida de 2 mujeres. Como en los ataques anteriores, se utilizó un revólver Bulldog calibre 44. Los testigos crearon 2 bosquejos más del asesino. Mostraron una cara muy diferente a los anteriores. Cada uno parecía ser una persona diferente. 17 de abril 1977, se produjo otro tiroteo en Pelham Bay, Bronx, a solo 3 cuadras de la escena del primer tiroteo. Esta vez se dejó una carta escrita a mano. Decía, cito, «Soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Soy un malcriado». La ciudad estaba paralizada de miedo. La gente, particularmente en el Bronx, estaba petrificada. Recuerdo que gritaban a la gente en la calle, «Entra, ese loco está afuera». Y esto era en la tarde. Nadie estacionaba doble. Los negocios en lugares de entretenimiento como bares, restaurantes eran nulos. Nadie salió. El día de los caídos se envió otra carta al hijo de Sam, al columnista Jimmy Breslin. Escrito en el mismo estilo distintivo, contenía burlas y referencias al satanismo. Finalmente, el 31 de julio, el hijo de Sam atacó por última vez. Stacy Moskowitz fue asesinada. Suscita a Robert Violante, parcialmente ciego. No, se acercó a ellos y les disparó. Un mecánico de 19 años, Tommy Seino, fue testigo presencial. Se acercó al auto y les disparó en menos de 4 segundos. Presionó el gatillo y ambos podrían haber muerto. Por suerte, Robert está vivo, pero nunca lo olvidaré. Seino le dio a la policía una descripción. Se creó otro bosquejo que muestra al pistolero. Una vez más, hubo más diferencias que similitudes en comparación con los anteriores. Uno de ellos o 2 se parecían a David Berkowitz. Los otros no se parecían. Fue diferente. Pensé que era extraño. Aunque sabemos que estos bosquejos fueron hechos por víctimas o testigos que ven al asesino por un breve periodo de tiempo y luego 2 o varias horas después van con un artista de la policía y él tiene que poner eso en papel. Es muy difícil de hacer. Muchas veces estos bosquejos no son precisos y por eso creí que había tantas versiones diferentes del hijo de Sam en los bosquejos. En su investigación en Moskowitz, la policía descubrió una multa de estacionamiento hecha cerca de la escena a un Ford Galaxy propiedad de un empleado postal llamado David Berkowitz. La policía rastreó la multa hasta la casa de Berkowitz. Cuando se acercaron, vieron el auto. Vieron una lona con lo que parecía una culata de rifle que sobresalía por la abertura. Rifle automático. Cuando entraron al auto, encontraron una carta que amenazaba con otro ataque, firmada El hijo de Sam. John, mira esto. Vayamos por una orden. La policía vigiló el Ford Galaxy esperando que saliera el dueño. A las 10 de la noche, Berkowitz caminó hacia el auto. Dentro de la bolsa de papel marrón que llevaba había un revólver calibre 44. Cuando los detectives se acercaron, se sentó en su Ford Galaxy, casi pasivamente. Tardaron mucho. Salga del auto. Manos arriba. Berkowitz confesó todos los tiroteos. Le dijo a la policía que recibió las órdenes de cometer los crímenes del perro de un vecino llamado Sam Carr. Berkowitz se declaró culpable de todos los cargos. Fue sentenciado de 25 años a cadena perpetua en la prisión de Ática. Pero para Maury Terry, su confesión parecía muy conveniente. Después del arresto de Berkowitz, comencé a buscar en el caso porque tenía algunas sospechas de que tal vez había más de lo que el público creía. Y fue entonces cuando comencé mi propia investigación en el caso, justo el día después de que Berkowitz fue arrestado.
Maury Terry cree que David Berkowitz no actuó solo, que fue parte de una pandilla de asesinos, y fue el asesinato de Stacy Moskowitz lo que despertó sus sospechas. Realizaremos una reconstrucción paso a paso de los eventos que condujeron al asesinato de Stacy Moskowitz. Maury Terry cree que este último asesinato fue planeado deliberadamente no solo por David Berkowitz, sino por al menos 3 personas. Y él dice que hay testimonios que corroboran esta teoría. Los primeros informes del asesinato de Moskowitz me preocupaban. El parecido de David Berkowitz, sus rasgos eran muy diferentes de los del bosquejo del asesino que había hecho el artista policial. Comencé a ver testigos. Encontré a Tommy Zaino, quien fue el testigo clave en el tiroteo. Tommy Zaino estaba con su novia estacionado en Shore Parkway, frente al auto en que estaban Stacy Moskowitz y su novio. Veía por el espejo del auto y noté que había alguien en el parque. Lo que vi es que tenía el cabello largo. Fue difícil ver la cara, pero era delgado. Parecía que estaba en buena forma. Eso es bueno. Al mirar por el espejo cuando estaba en el parque, caminó hacia el auto como si fuera a subirse y se puso en posición. Disparó. Y eso fue todo. Se dio la vuelta y corrió. No puedo imaginar a Berkowitz corriendo así. Eso es lo que me confundió después. Si lo vieron, él estaba... En una semana no puede engordar. Es todo lo que puedo decir. No se parecía al tipo de hombre que corre y hace eso. Este mapa que muestra el vecindario donde ocurrió el último asesinato. Stacy Moskowitz y su novio estaban aquí, a 2 cuadras en la calle 17 de Bay. David Berkowitz recibió la incriminatoria multa de estacionamiento en su Ford Galaxy, estacionado aquí. Según Terry, los eventos que condujeron al tiroteo comenzaron aquí, en la entrada del parque Shore Parkway a la 1 de la mañana. Los testigos vieron a un Volkswagen amarillo llegar a la entrada del parque. Salieron 2 hombres. Este mismo auto fue visto huyendo de la escena después de los disparos. 30 minutos después, Tommy Zaino notó que el Volkswagen amarillo pasó más de una vez. Media hora después, a las 2:05, un policía emitió una multa de estacionamiento a un Ford Galaxy. Una residente del vecindario llamada Cecilia Davis estaba en el auto de un amigo justo delante del Ford. Luego se despidió de él. Había 3 estacionados y miraba hacia atrás en caso de que apareciera un auto. Vi al sujeto quitar la multa del parabrisas y seguir mirando a los policías mientras hacían multas. Luego subió al auto y vino detrás de nosotros. No pudo pasar porque estábamos bloqueando la calle. Y tocó la bocina. Tiene prisa, te veo luego. Adiós. Adiós. Así que salí y lo miré. Bueno, lo miré mal. ¿Cuál es la prisa en medio de la noche? Cecilia identificó al hombre en el auto como David Berkowitz. Después de dejar a su amigo, vio a Berkowitz conducir por la calle 17 de Bay y girar a la derecha en Bath. Seguía a la policía. El hecho de que David Berkowitz se detuviera detrás de la señora Davis y su cita como lo hizo, con el auto de la policía saliendo del área, tocando la bocina, no haría algo así si fuera el ingenioso hijo de Sam llevando ese Bulldog 44 en su auto. Intentaba ser lo más sigiloso posible. 15 minutos después de que se emitió la multa, Stacy Moskowitz y Robert Violante fueron a dar un paseo nocturno. Mientras caminaban en un parque cercano, Stacy y Robert vieron a un hombre parado junto a un baño, observándolos. Este baño estaba a 2 cuadras del apartamento de Cecilia Davis. A las 2:30 a.m., la señora Davis regresó a su apartamento después de pasear a su perro. Vio a David Berkowitz, el hombre que había tocado la bocina, caminando hacia ella. Sé que era el mismo sujeto porque lo vi cuando salí del auto de mi amigo. Lo miré porque tocaba la bocina.
Cecilia vio a Berkowitz aquí, a más de 2 cuadras de donde estaban estacionados Stacy y Robert. Un minuto después, en su apartamento, Cecilia escuchó el sonido de disparos a la distancia. Esos 4 disparos mataron a Stacy Moskowitz y casi ciegan a Robert Violante. ¿Cómo pudo Berkowitz haber ido desde este lugar, donde Cecilia lo vio por última vez, a esta área, donde les dispararon a Stacy y a Robert en 1 minuto, cuando se necesitaban 2 minutos y medio para caminar enérgicamente las 2 cuadras de la calle 17 de Bay al parque? 15 segundos después del tiroteo, los testigos vieron a un hombre con una peluca salir corriendo del parque, subirse a un Volkswagen amarillo y alejarse por la avenida 17. En su prisa, pasó una luz roja y por poco choca con otro auto. Maury Terry cree que al menos 3 personas, incluido David Berkowitz, estuvieron involucradas en el asesinato de Moskowitz. Afirma que eran miembros de una conspiración organizada responsable de cada uno de los tiroteos de El hijo de Sam. David Berkowitz fue seleccionado como el responsable de los asesinatos. Él no era un sujeto dispuesto. Quería que fuera de otra manera. Pero Berkowitz sabía que había estado involucrado en todos los tiroteos. Apretó el gatillo 2 veces. Es responsable de 3 asesinatos. No es inocente y estaba en la escena de todos los demás como un vigilante o conductor. Berkowitz estuvo involucrado y sabía que era culpable. También obtuvo una multa de estacionamiento en su auto esa noche, lo que lo hizo susceptible a ser el sujeto que sería encontrado como culpable. Y el verdadero asesino escapó en el Volkswagen amarillo, y esa persona se consideró más valiosa para los conspiradores que David Berkowitz. No pensé que fuera David Berkowitz y no creo que sea él ahora. No creo que fuera él. Se me ha pasado por la mente. Y creo que David Berkowitz no fue el único asesino. Y fue ayudado por otros cómplices. Recibimos información sobre otras personas involucradas. Una persona que habló con David Berkowitz me hizo una declaración en la que David Berkowitz dijo que otros estaban involucrados. El fiscal John Santucci cambió el estado de la investigación de El hijo de Sam de inactivo a activo. Después continuaremos la investigación de Maury Terry. Ha descubierto que David Berkowitz y al menos 2 amigos eran miembros de un culto satánico. Estos 2 amigos eran hermanos y el nombre de su padre era Sam. Ahora, la conmovedora historia de Curly Green. Durante medio siglo, vivió una vida solitaria y frugal en un apartamento de Omaha. Cuando murió, sus amigos se sorprendieron de que hubiera acumulado una fortuna de $200,000. Alguien que esté viendo puede ser el heredero. Misterio sin resolver. Herederos perdidos. Hasta hace 10 años, Walter Green vivía solo en un apartamento cerca del centro de Omaha. Su apodo era Curly y vivió una vida sencilla y frugal. ¿Cómo estás? Era cordial con sus vecinos, pero se mantenía solo. El 24 de abril de 1978, Curly Green sufrió un ataque al corazón. Murió mientras trabajaba en su patio. Todos los que lo conocieron quedaron asombrados al descubrir que Curly había acumulado más de $200,000. No dejó testamento y sus familiares no pudieron ser localizados. 10 años después de su muerte, la fortuna de Curly Green sigue siendo la propiedad no reclamada más grande en la historia de Nebraska. Cuando se supo que tenía la cantidad de dinero que dijeron que tenía, quedamos impactados. No puedo imaginar cómo acumuló esa cantidad. Encontraron acciones, una colección de monedas y, sorprendentemente, Curly era dueño del edificio de apartamentos donde vivía. Es extraordinario que un hombre que vivía como Curly Green pudiera haber acumulado una suma tan grande. Es más extraordinario aún que el dinero permanezca sin reclamar. Pero no es solo una historia de herederos desaparecidos y fortunas no reclamadas. También es una historia de amor, dulce e inquietante que comenzó hace casi 8 décadas. No sabemos mucho sobre la vida de Curly Green.
Lo que podemos suponer es esto. Cuando tenía 17 años, se subió a un tren con destino a Omaha. Curly saltó hacia un pequeño pueblo agrícola llamado Schuyler. Curly inmediatamente comenzó a caminar en busca de trabajo. Hola, ¿cómo estás? Al Rominger, un tabernero local, vio al joven y le ofreció no solo un aventón, sino también una comida con su familia. Gracias. Catherine, la menor de las chicas Rominger, tenía solo 9 años. No sé por qué lo llevó a casa. Suponemos que vino de Denver. Teníamos curiosidad porque no lo habíamos visto antes, pero era guapo y joven. Imagino que ha pasado mucho desde que oliste comida así, Curly. Bueno, sí, un poco. En la cena, Curly fue reservado sobre su familia y su lugar de nacimiento en Montana. ¿Dónde está tu familia? Dejé a mi madre y a mi padrastro en Denver, y esa es toda la familia que tengo. Curly dijo que no se llevaba bien con su padrastro y había viajado hacia el este. Tenía una muy buena forma de evadir. Mamá le preguntó, ¿no tienes primos o algo así? Dijo, alguna vez. Y cambió de tema. Y así era Curly. Y lo respetábamos por eso. ¿Tienes hermanos? Ninguna tan bonita como sus hijas, señora. Desde que Curly vio a Jessamine Rominger, la hermana mayor de Catherine, se enamoró. Nunca sentiría lo mismo por nadie más. Al Rominger le encontró a Curly un trabajo en un taller local. El auto seguía siendo una máquina nueva, pero Curly tenía una habilidad especial. Ganó lo suficiente como para mudarse a una pensión. No era un derrochador. Y me gustaba cuando recibía el pago, porque me daba monedas. Con su nuevo salario, Curly comenzó a cortejar a Jessamine. Él solo tenía un problema: deshacerse de Catherine, la hermana pequeña. Estaba pensando en el parque. ¿Qué tal si vas al cine y Jessamine y yo vamos al parque? Bueno. Aquí estamos. Toma. Él y Jessamine irían a alguna parte. Tenían amigos en Schuyler y no me importaba a dónde iban. Tenía la moneda. Es todo lo que me importaba. Curly pensaba mucho en Jessamine porque nunca fue con otras chicas, solo Jessamine. En 1917, Curly dejó su trabajo como mecánico para alistarse en el ejército. También dejó a su amada Jessamine. Ella comenzó a estudiar para ser enfermera. Curly sirvió en el frente europeo. Era su envidiable deber llevar a los muertos y heridos al hospital improvisado. El sufrimiento que presenció marcó a Curly, pero cuando terminó la guerra, regresó a su hogar lleno de esperanza, a Schuyler, Nebraska, y Jessamine. Catherine, Hola. es bueno verte. ¿Cómo has estado? Estoy bien. ¿Está Jessamine? No, Curly. Lo siento. Se fue a Omaha. Bueno, traje flores. Toma. A Jessamine le gustaba y siempre fue un caballero. Pero ella quería otras cosas de la vida. Él no parecía ser educado. Sus ganancias no eran lo mejor, supongo. De todos modos, ya no estaban juntos. Curly siguió a Jessamine a Omaha y consiguió un trabajo, primero como mecánico en The Omaha Bee, luego como vigilante nocturno del ferrocarril Union Pacific. Curly se negó a renunciar a Jessamine, pero Jessamine Rominger se casó con otro hombre. Curly nunca volvió a enamorarse, nunca se casó ni tuvo una familia. Curly pasó los siguientes 60 años solo. En todos esos años nunca le dijo a nadie quién era su familia. Además de Catherine, el mejor amigo de Curly era Riley Marr, su barbero y miembro de la logia masónica. Nunca me acerqué tanto. Pensé que era un buen amigo porque me invitaba a su casa. Y nos sentábamos, tomábamos café y hablábamos de cosas.
Una vez, Riley vio algunas postales e imágenes exhibidas en el departamento de Curly. Tenía curiosidad por saber si eran de su familia. Tomé unas de ellas. Tenía un sello de Brooklyn y le pregunté al respecto. Era muy lejos de casa. Dijo que no importaba. La tomó y la alejó. Me hizo sentir que me entrometía en su privacidad y que tenía algo que tal vez no quería revelar. O tal vez había tenido una tragedia en su vida de la que intentaba evitar hablar. Con los años, Curly había acumulado una fortuna considerable, pero la mantuvo en secreto. Algunas personas atribuyeron la riqueza de Curly a una colección de monedas valiosas, pero Catherine cree que ahorró cada centavo que ganó. Dijo que se levantaba en la mañana y después de desayunar ponía una lata en el piloto. Y para cuando regresara para el almuerzo o a la cena, podría comer. Así era de ahorrador. Tal vez así obtuvo el dinero. Cuando murió Curly Green, había acumulado una fortuna de más de $200,000, principalmente en bienes raíces, acciones y bonos. Hasta el momento, ningún heredero legítimo ha reclamado la herencia. En 1986, el investigador George Butler, quien localiza a los herederos desaparecidos, comenzó a investigar el caso de Curly Green. Josh escuchó que Curly tuvo un hermano que fue asesinado en un tiroteo. Hubo un hombre llamado Al Green que fue asesinado después del 4 de julio de 1921. Llegamos a varios extremos en este caso, pero nos sorprendimos y nos decepcionamos por no haber encontrado una conexión con Curly Green. Parte del misterio aquí es que el padre de Al Green, creo que fue Joseph Green, y ahora sé que el padre de Curly Green era Harry Albert Green. Entonces, Al Green y Curly Green eran primos en lugar de hermanos. El hombre llamado Al Green fue asesinado en 1921. Josh Butler ahora cree que es probable que el hermano real de Curly fuera asesinado varios años antes. La búsqueda de los herederos continúa. Es muy extraño que un hombre acumule $200,000 y que no tenga familiares conocidos, y que no deje algún tipo de documento sobre la disposición de este dinero. En algún lugar hay alguien que tiene información de su familia que podrán presentarse y demostrar su derecho. Buscamos personas y luego el dinero. Estas son 5 de las fotografías conocidas de Curly Green, que lo muestran de joven, en la mediana edad y antes de morir. Dijo que nació en Kendall, Montana, y vivió en Denver. Sabemos que tenía una colección de monedas de oro. Algunas quizás las obtuvo en México. Recibió postales de alguien en Brooklyn, Nueva York. Curly afirmó que tenía un hermano que murió en un tiroteo y declaró en un certificado de nacimiento de 1938 que Albert Harry Green, nacido de Inglaterra, y Anne Maureen Green, de Letonia, eran sus padres. Ninguno de estos 3 familiares ha sido rastreado. En el funeral de Curly, una misteriosa corona de flores se convirtió en la pista final. Esta tarjeta vino con las flores. Está firmada señora Greener, Denver, Colorado. Quizás la señora Greener es la clave de la vida de Walter Curly Green. Ahora, la historia de un doble asesinato en una iglesia bautista en Georgia. La única pista son unos anteojos, dejados por el asesino. Misterio sin resolver. Misterio sin resolver. Muertes inexplicables. Waverly, Georgia, población 825, es una comunidad predominantemente negra ubicada en el cinturón bíblico bautista. La madera, la agricultura, el papel proporcionan los ingresos para esta área aislada a más de 56 kilómetros de la gran ciudad más cercana, Jacksonville, Florida. Durante años, la iglesia bautista Rising Daughters ha servido no solo como un lugar de culto, sino también como un centro social para el pueblo.
Pero el 11 de marzo de 1985, esta comunidad fue destrozada por la violencia. La silenciosa santidad de la iglesia Rising Daughters fue quebrantada por el brutal doble asesinato de Harold y Thelma Swain. Harold Swain era un respetado diácono de la iglesia, miembro de la comisión de jurados y portavoz de la comunidad negra. Thelma Swain también estuvo muy involucrada en los asuntos de la iglesia. Habían estado casados por más de 43 años. Harold siempre estaba feliz, reía. Era algo natural para Harold, debido a su amor y amabilidad con todos. Y siempre se esforzaba por ayudar en cualquier momento, de día o de noche, sin importar la hora. Si necesitabas un favor de cualquier tipo y él podía hacerlo, estaba ahí. Lo mismo Thelma. Toda la gente aquí fue a su funeral. Fue la mayor cantidad de personas en un funeral. Es porque todos pensaban mucho en Harold y lo respetaban. La noche del asesinato, Harold y Thelma realizaron su clase semanal de la Biblia. Asistieron 9 mujeres. Mi confianza. Que nunca se confunda. Ahora recemos. Oh Dios, quiero agradecerte por reunirnos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor. ¿Hay algo más que quiera decir, hermana Brennan? Hablemos sobre las ofrendas. A las 8:50, una de las mujeres se excusó. Diácono, debo ir a recoger a mi hija al trabajo. Bien. Los feligreses casi no están aportando. ¿Puedo ayudarlo? Quiero hablar con alguien. ¿Con quién? Alguien ahí dentro. Encontró a un extraño en el vestíbulo de la iglesia. Con él. Ya vuelvo. Algunas de las mujeres del grupo solo vieron al hombre como un joven blanco. En abril, los desamparados. Disculpe, hermana. Él quiere hablar con usted. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando? ¡Harold! 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 ¡Dios! Las mujeres corrieron a la oficina del pastor e intentaron pedir ayuda. El teléfono no funcionó. No sirve. No puede ser. Pasaron 20 minutos mientras las mujeres esperaban con miedo. Finalmente, una de ellas corrió hacia su auto y fue a pedir ayuda. Esa noche, la Oficina de Investigación de Georgia llegó y comenzó una cacería humana en esta pequeña comunidad negra. Harold y Thelma eran amigos personales míos y de mi familia. Y fue una especie de sorpresa. Estuve en estado de shock. Cuando llegué había mucha confusión. Y nadie sabía qué había sucedido. No sabían cuáles eran los hechos. No sabían quién lo había hecho. No conocían el motivo. Los Swain eran personas respetadas, muy activas en la comunidad. No son el tipo de personas que serían víctimas de un complot, de asesinato. Había mucha evidencia en la escena. Casquillos de bala, 2 pares de anteojos. Uno que pudimos determinar pertenecía a la esposa de Harold. El otro par, nadie sabía a quién pertenecía. La primera reacción que tuve es que fue un transeúnte. Aunque los anteojos parecían pertenecer a una persona que no tenía suficiente dinero para mantenerlos o para cambiarlos cuando fuera necesario. Estos son los anteojos encontrados y no son anteojos comunes. Los lentes son gruesos, la superficie está perforada, las patas no coinciden. ¿Los dejó caer el asesino? Cuando la policía los descubrió, creyeron que el asesino pudo haber sido un transeúnte. La iglesia Rising Daughters está ubicada en la autopista 17 y los transeúntes recibían un folleto o una comida gratis. Pero si el robo fue el motivo, ¿por qué quedaron más de $300 en el bolsillo de Harold Swain? Otra evidencia sugiere que el crimen fue premeditado. Las autoridades sienten que la iglesia había sido inspeccionada antes del brutal ataque.
Las líneas telefónicas fueron cortadas, lo que podría decir o no que fue un asesinato premeditado, tal vez un intento de robo a mano armada. La mujer que dejó la iglesia temprano vio al atacante. Temiendo por su vida, no quiso aparecer ante la cámara. Estaba tranquilo. Pensé que estaba allí por ayuda. No parecía ser alguien que lastimara a nadie. No vi ningún arma. Parecía que tenía las botas rayadas y tenía el pelo largo y rubio, hasta los hombros. Pero no lo estaba viendo bien, porque quería irme. Hola, ¿puedo ayudarte? Sí. La policía intentó crear una imagen del asesino usando un identikit, pero los testigos no estuvieron de acuerdo con muchos detalles. Se trajo a un artista para hacer un bosquejo. Durante 5 meses, la policía buscó al asesino usando el bosquejo, pero no surgieron nuevas pistas. Finalmente, el 5 de julio de 1985, la policía, a 217 kilómetros del condado de Telfair, Georgia, detuvo un auto por una infracción de tránsito menor. En el maletero encontraron un arma automática y una ametralladora. 3 sospechosos fueron detenidos. Uno de ellos era Donnie Barrington. Algunos conocidos de estas personas nos dieron información de que Donnie Barrington le había dicho a la gente en Florida que había asesinado a un predicador negro y a su esposa en una iglesia. Después de varias entrevistas con Donnie, admitió que les había dicho a estas personas en Florida que había matado a un predicador negro y a su esposa. Y luego sonrió y dijo que estaba mintiendo. No hemos podido encontrar evidencia sólida para conectar a Donnie con este caso. Donnie Barrington recibió una prueba de polígrafo. Falló. De hecho, el operador del polígrafo nos dijo que el señor Barrington era un muy buen sospechoso. La semejanza entre el hombre en el cartel de búsqueda y Donnie Barrington no fue concluyente. Y los testigos de la iglesia en Muy bien, Waverly quiero fueron que preste llevados a atención. Jacksonville para un Ninguno reconocimiento. de ellos puede verla. Hay 5 personas. Me gustaría que imagine estar en la iglesia la noche en que ocurrió este incidente. Bueno, las 5 señor. personas del otro lado no podrán verla ni escucharla. Luz. Luz. Había 6 hombres allí. Y no podía decir que era uno de ellos, porque la persona que vi tenía el pelo corto. Su tez era más clara, pero tenía las mismas botas que vi esa noche. Las botas fue lo que reconocí, pero no estaba muy segura. Los cargos de asesinato contra Donnie Barrington no fueron procesados, pero fue condenado por cargos de armas y actualmente cumple 5 años en una penitenciaría federal. Un año después, la investigación de Swain tomó una nueva dirección. El agente Joe Gregory se encontró con una cara en un boletín estatal que coincidía con la imagen identikit creada por uno de los testigos de la iglesia. Me dio escalofrío. Literalmente me dio escalofrío cuando vi el bosquejo, porque hay cientos de miles de combinaciones para hacer un bosquejo. ¿Y cuáles son las probabilidades de que 2 de ellos sean exactos? Y estos bosquejos eran coincidencias exactas. El sospechoso de Kansas fue buscado por robo a mano armada en una iglesia, pero nunca fue detenido. La Oficina de Investigación de Kansas ni siquiera pudo dar al agente Gregory el nombre del sospechoso. Descubrimos que nunca encontraron pistas. No saben quién es, solo que conducía un auto con una etiqueta de Florida. 3 años después, los brutales asesinatos de Harold y Talma Swain siguen siendo un misterio. ¿Fueron solo asesinatos al azar cometidos por un transeúnte violento? ¿O fue un asesinato planificado y predeterminado? Y si así es, ¿por qué? Tu primera corazonada es la mejor. Todo esa noche señaló a un
transeúnte que quería hacer un robo. Creo que la razón no fue el dinero. Fue y comprobó si había un teléfono y luego cortó esas líneas. Y luego seleccionó a un individuo de la iglesia y lo llevó al vestíbulo. Le disparó y luego, en mi opinión, quería que estuviera muerto. Le disparó la última ronda en el templo. Su intención era matar a Harold Swain. Un caso como este te persigue. Es el tipo de caso que nunca olvidas. Paso junto a Rising Daughters todos los días. Vengo a este condado y no hay día en que pase y no piense en los Swain. Años después de las muertes, Dennis Arnold Perry, quien sentía rencor contra Harold, confesó ser culpable de las muertes de los Swain. Recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas. Misterios sin resolver. Novedades. En febrero, en Misterio sin resolver, examinamos el caso de Elmer de Borg, un mensajero de una compañía petrolera que fue asesinado por ejecución el 11 de mayo de 1987. Los 2 sospechosos en el caso fueron Jerry Strickland y su novia Missy Monday, de 16 años. La policía cree que la pareja secuestró a Elmer, le robó $10,000 y luego lo llevaron a una zona desierta en las afueras de Pontiac, Michigan, y lo asesinaron. Jerry y Missy no fueron vistos de nuevo. Novedades. Moses Lake, Washington. A pocos minutos de la transmisión, 20 televidentes en esta comunidad llamaron a la policía para decir que reconocieron a Jerry Strickland y a Missy Monday. 7 horas después, la policía arrestó a la pareja de fugitivos. Descubrieron que Jerry y Missy habían visto la transmisión y esperaban a la policía. Dijo, soy el chico que buscas. Estaba muy tranquilo y sereno, sin nada de violencia. Fueron 7 horas y 15 minutos desde que se emitió Misterio sin resolver y estaban bajo custodia. Me sentí muy bien. El 12 de febrero, Jerry y Missy fueron llevados a Michigan para ser juzgados por robo, secuestro y asesinato. Jerry insiste en que son inocentes. Obtuvieron evidencia circunstancial, testimonios, personas que hablaron, pero no testigos. Es decir, bien, por eso sé que averiguarán que no lo hicimos. Tenemos suficiente evidencia circunstancial y evidencia física. Sabemos que es culpable. Quieren una condena y no les importa si me queman o no. Gracias a los televidentes, Jerry Strickland y Missy Monday irán a la corte. Están siendo juzgados y si son declarados culpables podrían enfrentar cadena perpetua. Jerry Strickland fue encontrado culpable por asesinato y sentenciado a 2 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Missy Monday se declaró culpable por un cargo por robo a armada y estuvo 7 meses en una instalación juvenil. Otros cargos fueron retirados a cambio de su testimonio contra Strickland. Misterios sin resolver. En el próximo episodio investigaremos el caso del hijo de Sam. Maury Terry afirma que los ataques fueron hechos por un culto satánico, un culto que cree sigue vivo y no ha sido juzgado. Acompáñame para otra emisión